Bienvenidos a Ecos del Más Allá. Imagina perderte en un bosque que guarda secretos oscuros, un lugar tan antiguo como el mismo tiempo. Un grupo de amigos decide aventurarse en los parajes más profundos de Tlaxcala, ajenos a las advertencias de los lugareños. Pero lo que comienza como una excursión llena de entusiasmo, pronto se convierte en una lucha desesperada por sobrevivir. Esto es el Bosque del Nagual. Todo comenzó como una aventura entre amigos, una escapada de fin de semana para explorar las montañas de Tlaxcala, alejarnos del bullicio de la ciudad y reconectar con la naturaleza. Éramos 5: Juan, el optimista; Laura, siempre curiosa; Miguel, nuestro guía autoproclamado; Camila, amante de lo oculto; y yo, quien narra esta historia. El día había sido perfecto, hasta que llegó la noche. Nos adentramos en un sendero poco transitado, una recomendación de Miguel. Aquí es donde la naturaleza aún no ha sido tocada por el hombre, dijo con una sonrisa, pero ya entonces había algo extraño en el ambiente. Las aves que antes cantaban en los árboles habían guardado silencio, y la brisa que acariciaba las hojas parecía ahora inquieta, cargada de una energía que erizaba la piel. Laura fue la primera en notarlo. Una figura en la distancia, entre los árboles. No era un animal, ni un humano. Parecía moverse entre ambos mundos, una sombra que parecía fluir de un lado a otro, casi líquida. Nos miramos, buscando alguna explicación racional, pero algo en nuestras miradas lo confirmó. No estábamos solos. Al caer la noche, todo se volvió aún más denso, como si las sombras mismas empezaran a cobrar vida. Sentí un frío recorriéndome la espalda. Deberíamos haber llegado al campamento hace horas, murmuró Miguel. Todos estábamos de acuerdo, pero algo en el bosque nos estaba reteniendo. Algo que no podíamos ver, pero que sentíamos. Algo que se movía en las sombras, observándonos. Nos habíamos perdido, y el bosque, o lo que lo habitaba, no quería que saliéramos. Los primeros momentos fueron de incertidumbre. Nos detuvimos en seco, con la respiración contenida. Tal vez fue solo un animal, dijo Juan, pero su tono no era convincente. Decidimos seguir caminando, pero cada paso se sentía más pesado que el anterior. El sendero que antes parecía claro se desdibujaba ante nuestros ojos, y la luna apenas lograba atravesar el dosel de los árboles. El sonido del viento entre las hojas se convirtió en un susurro distante, como si el bosque estuviera hablando en una lengua que no entendíamos. Cada rama rota bajo nuestros pies resonaba como una explosión en el silencio absoluto. Fue entonces cuando escuchamos algo diferente, un aullido. Era fuerte, pero no como el de un lobo, ni de ningún animal que pudiéramos reconocer. Era un grito inhumano, pero al mismo tiempo lleno de una rabia primitiva. ¿Qué fue eso?, preguntó Camila, aferrándose a mi brazo. Nadie respondió. Sabíamos que algo nos estaba siguiendo. Los pasos en las hojas se hicieron más evidentes, como si algo grande estuviera caminando justo detrás de nosotros. Pero cada vez que nos girábamos, no había nada, solo sombras que parecían moverse por sí solas. Los pensamientos en mi cabeza comenzaron a revolverse. Esto no tiene sentido, pensé. Tal vez es el cansancio, tal vez estamos imaginando cosas. Pero la sensación de ser observados era constante, como si algo estuviera esperando el momento adecuado para revelarse. La noche avanzaba y el frío comenzaba a calar en nuestros huesos. Decidimos armar una fogata para calentarnos y mantenernos juntos, pero el fuego, en lugar de traernos calma, parecía atraer a la criatura. Miguel se apartó un momento para buscar leña. No lo vimos regresar. Al principio pensamos que solo se había tardado, pero pasaron 15 minutos, luego 30. «Voy a buscarlo»,
dijo Juan, levantándose, pero antes de que pudiera dar un paso, un gruñido feroz resonó desde la oscuridad. Una figura emergió de entre los árboles. Era Miguel, o al menos lo que quedaba de él. Su cuerpo estaba retorcido, la piel desgarrada en partes, como si algo lo hubiera atacado, pero lo más aterrador no era eso. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora eran vacíos, como si algo más estuviera controlando su cuerpo. Unos segundos después, su forma comenzó a cambiar. Sus brazos se alargaron, su rostro se deformó hasta parecer una mezcla grotesca entre humano y bestia. Laura gritó, y todos retrocedimos, incapaces de comprender lo que veíamos. El Miguel que conocíamos ya no estaba allí. Era el Nahual, una criatura que podía cambiar de forma a voluntad y que ahora acechaba bajo el disfraz de nuestro amigo. Sin pensarlo, corrimos. La criatura, mitad hombre, mitad animal, nos seguía de cerca, su respiración pesada resonando en el aire nocturno. Las ramas nos golpeaban el rostro mientras intentábamos avanzar entre la espesura del bosque. Mi corazón latía con fuerza y mis pensamientos se volvían más caóticos con cada paso. ¿Cómo había ocurrido esto? ¿Qué era esa cosa? Solo quería despertar de esta pesadilla. Podía sentir su presencia detrás de mí. Casi podía escuchar el crujido de las ramas bajo sus patas. El sudor me resbalaba por la frente, mezclándose con la tierra y la sangre de los arañazos que me cubrían. Mis piernas temblaban, pero no podía detenerme. Sabía que si lo hacía, moriría. De repente tropecé con algo. Era una piedra grande, y al caer me golpeé la cabeza. El mundo a mi alrededor comenzó a girar, y por un momento pensé que todo terminaría ahí. Pero entonces Camila me ayudó a levantarme, su rostro lleno de terror, pero con determinación. «No podemos rendirnos», susurró, casi sin aliento. Encontramos una pequeña cueva, lo suficientemente profunda como para escondernos por un momento. «Tenemos que descubrir cómo detenerlo», dijo Laura, su voz temblando. «No es solo un animal, es algo más». Camila, siempre interesada en lo oculto, comenzó a hablar sobre las leyendas nahuales. Criaturas que pueden cambiar de forma, humanos que se convierten en animales, pero no cualquier humano. Son brujos antiguos, guardianes de secretos oscuros. Y según la leyenda, la única manera de detener a un nahual era descubriendo su verdadero nombre. El problema era cómo encontrar su nombre cuando todo lo que sabíamos era que había sido Miguel. El nahual nos encontró antes de que pudiéramos idear un plan. Su sombra se proyectó sobre la entrada de la cueva, su forma volviéndose aún más grotesca a la luz de la luna. Se movía entre el hombre y el lobo, su piel y pelaje revolviéndose como si estuviera en constante lucha con sí mismo. «¡Corre!», gritó Laura, pero sabíamos que no había a dónde ir. El bosque parecía haberse cerrado alrededor de nosotros. La cueva era nuestra única esperanza, pero el nahual no tenía prisa. Se acercaba lentamente, disfrutando de nuestro miedo. Me quedé mirando sus ojos, aquellos ojos vacíos que alguna vez pertenecieron a Miguel. Fue entonces cuando recordé algo que había mencionado Miguel antes de la excursión. Su abuela solía contarle historias sobre los nahuales, sobre cómo se protegían entre ellos. ¿Podría ser que él hubiera sabido algo todo este tiempo? «No eres un monstruo», grité, intentando mantener mi voz firme. «Eres Miguel, recuérdalo». La criatura se detuvo por un breve segundo. Sus facciones parecieron suavizarse. Pero luego, el lobo regresó, más furioso que nunca. Desesperado, recordé una de las historias que Camila nos había contado. Un nahual pierde su poder si su nombre verdadero es pronunciado. Gritamos el nombre de Miguel con toda nuestra fuerza, esperando que en algún lugar el verdadero Miguel aún estuviera allí, luchando contra la criatura dentro de él. Y entonces algo sucedió. La criatura lanzó un aullido,
Un sonido que resonó en todo el bosque y su cuerpo comenzó a colapsar. Su piel se rompió y la criatura cambió una vez más. Esta vez en algo indefinido, una sombra que se disolvió ante nuestros ojos. El amanecer llegó lentamente y con él el bosque pareció despertar de una pesadilla. Nos quedamos allí, en la cueva, sin atrevernos a movernos hasta que los primeros rayos del sol bañaron el paisaje. El aire ya no estaba tan denso y el canto de los pájaros regresó. «¿Miguel?», susurró Laura, mirando el lugar donde la criatura había desaparecido. Pero él ya no estaba. No quedaba rastro de la criatura ni de nuestro amigo. Caminamos en silencio, agotados física y mentalmente, hasta que finalmente encontramos el sendero que habíamos encontrado la primera vez. El camino estaba allí todo el tiempo, pero la noche y el terror nos habían cegado. En silencio, continuamos avanzando, cada paso más pesado que el anterior. Nadie hablaba, pero el peso de lo que acabábamos de vivir nos aplastaba. Al llegar a una pequeña zona despejada, vimos algo que nos heló la sangre. Frente a nosotros, en un claro donde debería haber paz, estaba un collar de Miguel, el que siempre llevaba desde que lo conocíamos. Era su marca distintiva, un recuerdo de su familia. El collar estaba cubierto de barro y sangre seca. Nadie se atrevió a recogerlo. «¿Crees que...?», empezó a decir Camila, pero no terminó la frase. Sabíamos lo que estaba pensando. El nahual había tomado a Miguel por completo. Aunque habíamos gritado su nombre, lo habíamos llamado con todas nuestras fuerzas. Algo más poderoso lo había reclamado. Y nosotros habíamos sobrevivido, pero él no. Llegamos al pueblo más cercano al mediodía. Era un lugar pequeño, apenas algunas casas y una tienda. Los habitantes nos miraron con curiosidad cuando llegamos cubiertos de suciedad, agotados y claramente en shock. Un anciano, sentado en el pórtico de una casa, nos miró con una mezcla de comprensión y tristeza. Se levantó lentamente y se acercó a nosotros. «Estuvieron en el bosque, ¿verdad?», dijo con voz áspera pero firme. Asentimos, incapaces de hablar. Él suspiró, como si hubiera esperado nuestra llegada desde hace tiempo. «Siempre hay advertencias, pero los jóvenes nunca las escuchan. Ese bosque pertenece a algo mucho más antiguo, algo que no entiende ni perdona». Nos invitó a su casa, y allí, con el calor de una chimenea, nos contó más sobre los nahuales. Criaturas que durante generaciones habían sido guardianes de secretos antiguos, seres humanos que se conectaban con lo más profundo de la naturaleza y la oscuridad. Pero algunos nahuales, consumidos por el poder y la maldad, perdían su humanidad, transformándose en criaturas que acechaban a los incautos, que se atrevían a adentrarse en sus dominios. «Hace años, uno de los nuestros se perdió en ese bosque», dijo el anciano. «Nunca lo volvimos a ver, pero las historias cuentan que su alma fue absorbida por el bosque y que ahora vaga por ahí, atrapado entre dos mundos. Lo que encontraron fue a ese nahual, y lo siento mucho por su amigo. Una vez que el bosque toma a alguien, no lo devuelve». Regresamos a la ciudad, pero ninguno de nosotros volvió a ser el mismo. Laura se mudó a otro país poco después, incapaz de soportar el peso de los recuerdos. Camila se sumergió aún más en el estudio de lo oculto, buscando respuestas a preguntas que tal vez era mejor no hacer. Y yo aún me despierto algunas noches con el eco de aquel aullido resonando en mis sueños. Y así termina nuestra historia de hoy. Así que, si alguna vez decides aventurarte en los antiguos bosques de Tlaxcala, recuerda las advertencias. Hay lugares donde el tiempo y la naturaleza ocultan secretos oscuros, y hay criaturas que, aunque ocultas, siempre están observando, esperando el momento perfecto para revelarse.
Si te ha gustado esta historia y quieres seguir escuchando más relatos escalofriantes, no olvides darle like al video y suscribirte a Ecos del Más Allá. Nos vemos en la próxima historia. Si es que puedes dormir esta noche,